INAI, de los organismos nacionales, del organismo nacional y de los organismos de las entidades federativas, pero eso no nos debe de detener, ¿no?, para seguir trabajando en esto, en lo que creemos, en la participación y creación con diversos sectores de la academia, maestros de la universidad, personal que labora aquí con nosotros, gente que ha laborado aquí, la doctora Mele, que se encuentra aquí presente, nos apoyará también si seguimos existiendo con algún artículo también donde compilaremos y trabajaremos en un aspecto amplio, ¿no? Gracias a Alejandro, pues que desde su encargo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues siempre ha sido solidario con el instituto cuando hablamos de lo que representan esta tutela, como bien nos explicó, de los derechos humanos, derechos fundamentales de nuestra Constitución desde el 10 de junio del 2011 como tal, y pues sus garantías, ¿no? Ahorita le daré un traguito a los derechos humanos que me quedo solo. Entonces, estar aquí con ustedes haciendo estos eventos y pues bueno, yo espero que sigamos trabajando en esto. Es una inversión que hace el instituto a dejar un trabajo plasmado tanto de acceso a la información pública como la protección de los datos personales. Esto no representó más de 56,000 pesos, los 500 libros, la edición, lo que tiene que ver con este tema. Todos participamos de manera gratuita con nuestro tiempo para hacerlo, mis compañeras, Alejandro, los otros que aquí nos acompañan. Y bueno, es algo que vamos a dejarlo, vamos a transmitirlo, porque ya está inclusive, pues tenemos la forma electrónica, ¿no?, de hacer extensivos estos textos. Aparte, pues los que siempre somos todavía tradicionalistas, como veíamos ahorita, del libro en la lectura, ¿no? Yo todavía no me acostumbro a leer el iPad, siempre tengo que andar cargando así los libritos. A veces por necesidad sí tomo el iPad o estas tablets para revisar algunas cuestiones. Y eso es lo que lleva pues a platicar, o porque el interés de nosotros de hablar sobre el tema en lo particular de la inteligencia artificial y la protección de los derechos personales, pero de los datos personales. Carla lo plantea desde una perspectiva del avance en cuanto a lo que estamos viendo en las redes sociales, a lo que significa este avance de la red social, y Selene pues se encargó de escudriñar todo el texto, todo el libro, y lo ubicó perfectamente en las áreas que corresponden, ¿no? Yo no había pensado desde esa perspectiva ese encuadre del libro de los textos por los autores, y bueno, se dio a la tarea de establecer y encuadrarlo y enmarcar cada uno de los trabajos de los autores en diferentes rubros, ¿no? En los 4 que mencionó, pues está completamente claro. Y ahorita lo que menciona Alejandro, el tema del federalismo, pues es algo que estamos viviendo, ¿no? Estamos corriendo un centralismo exacerbado, destruyendo instituciones, tomando el control desde el centro, que pasaron muchos años para irlo desprendiendo de un partido hegemónico, para ir desdoblando este ejercicio a hacer un real federalismo. El modelo que tomamos, recordemos que quisimos partir de ser un Estado unitario y desprender las atribuciones para hacer un sistema federalizado. Lo que viene a ser el modelo norteamericano es que eran 13 colonias que se decidieron unir y crear una confederación y luego ya convertirse en la federación. O sea, era más fácil cada uno sumarse a uno y formar una federación y cada quien saber a dónde darlo. A México, desprendernos cada uno del cúmulo de capacidades y facultades que se tenía desde el origen del Estado mexicano, de la época postconstitucional, y eso nos lleva precisamente a haber copiado mal el nombre, haber copiado un modelo sin haberlo realizado dentro del propio país cuando queremos ser una república federalista. Creo que en lugar de seguir construyendo y reconstruyendo esta república federalista, actualmente estamos yéndonos a una república centralista, control del centro. Ahorita en la mañana hablaban de lo que hemos dicho en tema de la reforma electoral respecto a que no es necesario contar con los organismos de los estados, que es un gasto innecesario los OPLES, lo dijo la presidenta ahorita en la mañana. Entonces estamos retomando esta parte, y ahorita que decía Alejandro, la parte del modelo federal, pues es importante, ¿no?, ubicarnos en ese contexto. Y en ese contexto, cuando llegamos a este pleno hace 2 años, ya parece que no íbamos a llegar, salvo el primer año, y luego después el segundo, pues ahí vamos, ¿no?, paso a paso, un día a la vez, como se dice en esquemas de recuperación. Empezamos a platicar en el Sistema Nacional de Transparencia respecto a la necesidad de que los estados tuviéramos poco mayor de competencia y de facultades en cuanto a la protección de los datos personales, porque únicamente tenemos cuando se encuentran en posición de los sujetos obligados. Entonces, sujetos del derecho
derecho público. Pero cuando estamos hablando posesión de particulares, pues estamos sujetos a una ley federal y únicamente la competencia de atribución la tenía el INAI. Entonces vemos un cambio, un modelo que ha habido respecto a la inteligencia artificial y en la ampliación que hay en el uso de esta en la actualidad. Y yo me voy a ir al 2020 cuando vivimos el año de la pandemia tan complicado que tuvimos que adelantar tecnológicamente. Varios autores han señalado más de 10 años en cuanto a estar interconectados, a estarnos comunicando, y la urgencia pues era rápido descargar 3 aplicaciones para podernos conectar, para hacer una transmisión desde lejos, allá únicamente algunas plataformas, algunas aplicaciones que fueron dándose más, y donde dejamos esos datos personales que compartimos al momento de ya utilizar, pues más que con ganas a fuerza, ¿no? Mucho de estas aplicaciones, y vimos un cambio que no lo emparejamos con el marco legal respecto a esta protección de datos personales. Por eso, en enero del 2024, que nos tuvimos en la primera reunión, que nos tocó a nosotros acudir allá en el INAI, pues era empezar a trabajar el tema de esta protección de datos personales y buscar modelos, esquemas donde fortalecer a las entidades federativas, a los organismos estatales, para esta protección de datos personales, ¿no? Pues aquí nada más éramos, cuando eran protección de particulares, una agencia, una de tramitación, y dar el seguimiento ante el INAI. Nosotros no teníamos las facultades, y eso, pues, en lugar de prepararlo, en lugar de trabajarlo, mejor decidieron extinguir el organismo, y tan era la urgencia de extinguir estos organismos que no repararon en las consecuencias para la protección de los datos personales. Inclusive en el Tratado de Libre Comercio, el capítulo se haya apartado respecto a la protección de los datos personales. Claro que muchas veces en la defensa se quiso hablar sobre el acceso a la información pública. No, lo que realmente esos tratados internacionales regulan es esos datos personales, ¿no? Porque hay comerciantes, hay comercios, hay transacciones donde hay datos personales de un país con la transmisión hacia otro país, ¿no? Entonces esa parte sí es donde se les ha complicado un poco. Tal es así que Estados Unidos en este marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, de la revisión que empezaría en junio del 2026, pues los sectores productivos han hecho hincapié en esa extinción de organismos autónomos. Del INAI no hablan por el acceso, pues ellos no es tanto el uso del acceso a la información pública, hablan por la protección de datos personales, hablan por telecomunicaciones, hablan por competencia y demás. Entonces nosotros tuvimos que enfrentarnos a esta situación de ya no poder seguir trabajando en el marco legal que debemos de contar para la protección de datos personales, pero aún así también a las entidades federativas que han seguido el modelo destructivo de estas instituciones, pues no han reparado en lo que representa los datos personales y la protección de los datos personales. Y falta agregar el elemento de la inteligencia artificial, ante quienes tenemos que hacer, o ante quienes exigimos esa tutela o ese respaldo o ese resguardo de nuestros datos personales. Pues algunos señalan que debe ser ante los creadores del software, algunos señalan que son ante las empresas de Facebook, de Google y todo lo demás, pero no hay un marco legal que nos establezca. Desde 2020 a la fecha ha habido 50 propuestas de esquemas o modificaciones legales agrupadas entre seis leyes que tienen que ver sobre la inteligencia artificial, y 4 agencias o 4 modelos que siguen, ¿no? Sobre una agencia de protección de datos personales, una estrategia nacional de inteligencia artificial y datos personales, que no han visto la luz, ¿no? O sea, hay mayor apuro en destruir lo ya construido que en respaldar lo que tiene que ver con este avance tecnológico. O sea, ya no podemos hablar ni desprendernos de la inteligencia artificial, ya llegó, ya está aquí, y es un imperativo fundamental la inteligencia artificial en nuestros días. Teléfonos inteligentes, nos conectamos ya a los automóviles, entramos a la red y ahí mismo estamos compartiendo nuestra información. Lo vemos cuando queremos rápido una aplicación, te dice puedes entrar, crear una nueva, utilizar una plataforma ya establecida, ya sea tu Facebook, ya sea tu Gmail, ya sea tu Outlook, y ahí estamos ya compartiendo los datos y la información. Cuando hacemos estas imágenes que hay sobre personas que se conforman y se crea una imagen virtual, bueno, pues ya estás compartiendo una información, estás compartiendo tus biométricos, ¿no? Cuando haces la fotografía para que se creen estas nuevas imágenes a través de inteligencia artificial. Y si esa es utilizada con un fin
distinto a un buen fin, a un fin bueno, pues ante quién vamos a hacer la exigencia respecto a la utilización. No, pues fue el algoritmo el que te dio este manejo de tu imagen, fue el algoritmo el que lo creó, la empresa tiene la sede en Londres, vas a Londres, revisas que no, que la sede está realmente en Singapur, en Tailandia, entonces se complica todo este manejo sobre ante quién deberá respondernos por la protección de los datos personales. Esa es la importancia de contar con estos, con este texto y con este tipo de textos para irnos dando una idea de hacia dónde tenemos pues, que empezar a trabajar. Algunos hablan de